¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México. Soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta corriente de comunicación que hemos establecido con ustedes a través del paso de los años. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo para los que son terapeutas, porque vamos a hablar del arte terapia y su impacto y su influencia terapéutica y cómo puede ayudar a que las personas a través de la creatividad podamos entrar en contacto con muchas partes de nosotros que a veces están hechas a un lado. Para esto, obviamente, la oportunidad de dirigirme hacia ustedes también es una manera de darnos cuenta del potencial que tenemos como seres humanos, de todo lo que podemos hacer, de todo lo que podemos crear y de todo lo que podemos inventar. Y recuerda que si quieres hacer comentarios a este respecto, pues nada más escríbenos, ¿no? Aquí en nuestros comentarios siempre hay alguien que está al pendiente de lo que ustedes necesitan y seguramente que esta no será la excepción. Por eso, bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana. El arte posiblemente es la expresión más sublime del espíritu humano. En el arte vamos a encontrar evidentemente la música, la pintura, la escritura, todas aquellas variantes que hacen que el ser humano justamente salga de ser un animal racional y se convierta en un ser con un espíritu maravilloso. A través del tiempo, el arte ha ido acompañando la evolución del ser humano. Lo podemos reconocer en las famosísimas cuevas de Altamira, en donde estas pinturas rupestres ya nos hablaban de la importancia de significar, de la importancia de crear, de la importancia de mostrar el mundo que nos rodea. A lo largo del tiempo, evidentemente tenemos todas las evidencias del arte, particularmente la pintura, la escritura, la escultura, han sido motivo de enormes museos en todo el mundo y de unos años a la fecha, el arte empieza a ser utilizado dentro de la psicoterapia. La importancia de pintar, de mostrar lo que hay dentro de nuestro ser, de intercambiar con el terapeuta información sobre lo que nos está ocurriendo, obviamente se convierte entonces en una manera de acercarnos a nosotros mismos, de ver qué hay en nuestro interior y de qué manera lo podemos simbolizar y significar para aprender a relacionarnos sanamente. Cuando he llegado a realizar algunos talleres de arte terapia o utilizamos alguna de estas técnicas dentro del proceso terapéutico, lo primero que me dicen las personas es: "Ay, no, a mí dibujar no me gusta. Ay, dibujo pésimo. Ay, no, pintar nunca. Ay, no, la plastilina y eso, yo no sirvo para eso". Esto se llama un prejuicio, porque no nos hemos dado la oportunidad de darnos cuenta de todo lo que podemos construir a través de nosotros mismos. No se necesita, por lo tanto, ser un artista o haber estudiado artes plásticas o haber estudiado pintura para poder llevar a cabo un trabajo terapéutico en donde el arte terapia se convierta obviamente en una de las herramientas. Hay algo sumamente interesante. ¿Qué es lo que buscamos a través del arte terapia? Que la persona se exprese, que la persona se muestre a sí misma, porque no es solo lo que nos muestra a los demás, es lo que la persona puede regalarse a sí misma a través del arte, de la pintura, a través de el trabajo manual. También está reconectando todo su sistema perceptual y esto le da una enorme potencialidad, amén de que también nos relaja, nos permite encontrarnos con nosotros mismos y ser profundamente generosos con la vida y con la naturaleza. Un ejercicio muy sencillo al que les invito a que ustedes lo lleven a cabo y participen es que hagan una serie de círculos en una hoja. Círculos solamente con una moneda o a pulso. Y a cada uno de ellos póngale diferentes expresiones humanas.
los ojitos hacia abajo con la boca en forma de U invertida, la gran sonrisa, estos emoticones. ¿Qué va a pasar? Ustedes se van a dar cuenta cómo con un trazo muy simple hay una emoción. Nos refleja tristeza, nos refleja enojo, nos refleja preocupación, nos refleja angustia. Esto lo utilizamos muy bien nosotros en psicoterapia. En el manejo de duelos hay todo un programa para que el niño aprenda a identificar. Un ejemplo, ¿cómo ves la cara de mamá? Así, así, así. No, pues la veo así. ¿Cómo ves la cara de la abuelita ahora que el abuelo ya se fue? Así, así o así. ¿Cómo ves tu cara? Así, así o así. Estos trazos nos hablan de emociones, nos hablan de sentimientos, nos hablan de cómo yo mismo me voy mostrando a mí mismo y cómo aprendo a relacionarme con el entorno y la importancia de que las emociones se expresen porque así los demás nos van conociendo y nosotros también nos vamos integrando emocionalmente. Cada obra, cada trabajo, cada expresión tiene diferentes materiales. Podemos trabajar sobre cartón, podemos trabajar con barro, sobre un lienzo, podemos trabajar incluso en un muro. Los grandes muralistas mexicanos ocuparon los muros para expresar una serie de situaciones, emociones y sentimientos que hoy son una parte fundamental de la cultura, en este caso de la cultura mexicana. Sin embargo, hay otras propuestas muy interesantes, por ejemplo, la pintura sobre el cuerpo. Obviamente es un material especial para no intoxicar a la persona, pero un ejercicio de tacto y de expresión corporal lleva a que las personas se coloquen sobre el cuerpo diferentes colores, texturas, se envuelvan en gasas, en papel, se apliquen cosas en el cuerpo y nos parece fascinante. En el caso particular del maquillaje, en el cine ustedes y yo hemos sido testigos de cómo alguien, no sé, recuerdo muy bien el video de Michael Jackson, cuando está en el cementerio y cuando se convierte en un monstruo, en un anciano, como todo el maquillaje nos hacía desconocer que era Michael Jackson. Y ahí hay muchas emociones, ahí hay mucha expresión. Entonces, el arteterapia justamente lo que busca es que la persona se conecte consigo misma y vaya teniendo cada vez más conciencia de lo que ella es y de lo que ella hace frente al mundo del cual forma una parte fundamental. Muchos terapeutas han marginado la arteterapia a la terapia infantil, porque buscan que a través de la expresión de dibujos, de rayas, de texturas, el niño pueda poner afuera lo que le está pasando. De hecho, cuando tuvimos la experiencia del terremoto del 85, que esto contribuyó a que yo me formara como terapeuta, una de las cosas que nos pidieron era estar en espacios cerrados y de repente nos cayeran encima cajas vacías, obviamente, o de unicel, ¿no? O icopor, como se dice en otros lugares. Y tuvimos esta sensación de abatimiento, de estar allá abajo, de todo el dolor de las personas que murieron bajo los escombros. Esto sensibiliza a la persona, la llena de emociones, podemos ser más empáticos, abrazarnos entre nosotros y ver la importancia de tener una actitud receptiva frente a la vida para actuar en consecuencia. De esta manera, el arte va contribuyendo a la expansión de la conciencia y a que cada uno de nosotros, ustedes y yo, tengamos la oportunidad de hacer un trazo, la oportunidad de doblar una hoja. El origami es maravilloso para darnos cuenta de todo lo que podemos dar y regalar. Las texturas, los colores, las formas, ¿no? Nos van identificando. De hecho, algo muy interesante es que hay ropa que nos va mejor. Con ese color te ves muy bien, con ese color te ves más alegre. Un ejemplo. Esto lo ocupamos en arteterapia para que la persona sepa que ella son muchos en sí misma y puede expresar todas sus emociones sin temor a ser juzgada.
Hay diferentes enfoques. En el enfoque particularmente psicoanalítico, utilizamos mucho la racionalización, la comprensión. En el enfoque conductista tenemos experiencias similares para tratar de entender por qué reaccionamos de determinada manera ante determinados estímulos. Sin embargo, en el humanismo, donde cada definición nos lleva a saber que el ser es único, indivisible, irrepetible, que no hay nadie en todo el planeta ni existirá otro que sea como yo, con mi propia historia, con mis propios procesos. Entonces, allí el arte ocupa un lugar fascinante, porque entonces, a través de estas técnicas, yo voy a explorar más sobre mí. Un ejemplo muy concreto. Pongo papel en el piso. Pongo diferentes colores, sin ninguna forma. Y luego le pido a la persona que se arroje al piso y dé vueltas y se mueva a través de la música, por ejemplo, y luego vea cómo quedó su cuerpo pintado. Y vea que quedó en el piso, estas manchas de piel que se fueron formando. Y a través de esto se pueden hacer talleres, podemos hacer talleres con musicoterapia, que es parte del arte terapia, podemos hacer talleres de modelado, talleres de escultura, talleres de pintura, talleres de danza y movimiento, porque el arte como visión universal del espíritu humano te permite entrarte en muchos mundos que te hace la vida fascinante. En la clínica, lo que yo pretendo no solamente es que la persona se integre, sino que la persona aprenda también a ser más empática con la naturaleza y con el entorno. Entonces, muchas veces, ansiedad, depresión, angustia, miedo, están internalizados. Y cuando yo lo pongo afuera, que es un principio de la terapia narrativa, dice el principio de la externalización. Lo que está afuera me hace menos daño que lo que está dentro. Es el caso particular del virus del VIH de inmunodeficiencia humana. Afuera el virus se muere rapidísimo y en la mano no tiene ningún efecto, excepto que haya alguna herida en la piel y que penetre al cuerpo y ahí puede hacer estragos. Así es el arte. Si yo pongo afuera la angustia, el miedo a través del grito, a través de la danza, a través del movimiento, de la pintura, ¿sí? Me doy cuenta que eso solo es un estado de ánimo. Que yo no soy depresión, que yo no soy angustia, que yo no soy miedo. Solamente es parte de mi estado de ánimo. Y eso me ayuda a ser una persona mucho más honesta, mucho más respetuosa y responsable de mi ser en el mundo y de mi relación con el entorno y con las personas que van caminando conmigo durante mi existencia. Muchos de ustedes y yo crecimos en una cultura altamente enjuiciadora. Eso está horrible, es una porquería, esa música no sirve, ¿cómo te atreves a haber hecho ese videoclip? ¿Para qué pierdes el tiempo? Nunca vas a tener el talento. De eso tenemos la cabecita llena de cosas. Y cuando yo me doy el permiso de recortar, de pegar, de hacer un collage, de tocar un instrumento aunque no sea un experto, unos tambores, una maraca, un pandero, de tener la capacidad de moverme como lo hizo Isadora Duncan, de correr descalzo en el pasto y luego envolverme en las ramas de algo, ya mi espíritu se está liberando. Y dejo de juzgarme de si es bueno, si es malo, si es adecuado o inadecuado. De hecho, ver bailar a unos adultos mayores da gusto, porque movemos partes del cuerpo que habitualmente ya no movemos. Y recuerden, lo que nos envejece es la quietud y la falta de respuesta hacia el mundo. Alguien decía que envejecer es cuando tengo más recuerdos que proyectos. Yo puedo tener proyectos que me lleven, no importa si los cumplo o no. Si yo quiero construir cosas, si yo quiero hacer cosas, la vida me va a dar esa oportunidad. Si la vida se acaba, de todos modos me morí con ilusión, con ganas, con disposición a haberme quedado sentado viendo el mar y decir, ya se me fue la vida. Porque esa es una forma de renunciar a la experiencia existencial.
El arte es una manera de manifestarme y es una manera de saber que todas las etapas de la vida son profundamente valiosas. Solo quiero decirles algo. La especie humana se caracteriza por 4 aspectos que ninguna otra especie tiene. Fuimos los primeros en hacer ciencia, porque nos interesó saber por qué el agua cambiaba de color o por qué un rayo tenía esos efectos o por qué el agua al correr a determinada velocidad permitía el movimiento y la electricidad. Somos los únicos que necesitamos de la religiosidad para dar explicación a los fenómenos inexplicables. Todas las culturas tienen una religiosidad que coadyuva a la comprensión del mundo. Somos los únicos que tenemos la capacidad de organizar los conocimientos. Entonces se da el aprendizaje, porque muchos de los otros animales o de las otras especies lo hacen por un programa genético. Así es, ya está hecho. Las abejas no fueron a aprender a hacer un panal. El ser humano tiene que pasar por el aprendizaje. Y el último, el arte, que es la expresión más grande del espíritu. Entonces, con esto te invito a que escuches música y cantes, no importa si a los demás no les gusta, el que aprendas a tocar un instrumento o simplemente tocar las palmas como en el flamenco. No es fácil, no cualquiera lo sabe hacer, o zapatear en ciertas danzas. El que tengas la capacidad de poder mostrar lo que hay en tu corazón a través de la escritura, a través del diseño, ¿no? El recortar y hacer un collage, el diseñar una prenda de ropa. Todo eso lo podemos utilizar como una forma terapéutica. ¿Para qué? Para que cada vez seamos mejores. Decía el lema del Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestal, para ser más uno y no uno más. Para ser más uno mismo. Para tener esa capacidad de transformar el mundo que se nos ha entregado. Para todo ello está existiendo. Para seguir cada semana acompañándonos unos con otros. Recuerda, todo lo que quieras déjalo en nuestros comentarios. Siempre serán tomados con mucho amor, con mucha disposición. Escríbenos, difunde estos videos, porque la idea es que todos contribuyamos a dignificar a la persona, que finalmente es la obra más sagrada de la creación. Nos vemos la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana.